Bienvenidos estudiantes a la unidad número 1, conceptualización y teoría del currículum. Vamos a ver en esta unidad tres temas o ejes principales que son el origen del currículum, las teorías del currículo y la conceptualización del currículo. Bienvenidos todos a esta asignatura, bases teóricas del currículum, su facilitador, el profesor Gabriel Gaitán. Primeramente, pues tenemos un mensaje introductorio que nos dice así: el currículo debe ser flexible para adaptarse a la diversidad y a los cambios sociales. El currículum surge como una respuesta a la necesidad de organizar de manera intencional la educación, definiendo qué enseñar, cómo hacerlo y con qué finalidad. Desde sus inicios ha estado vinculado a la formación integral del ser humano y a las demandas sociales y culturales y económicas de cada época. A medida que las sociedades se vuelven más complejas, el currículum evoluciona para responder a esos nuevos retos educativos. Primeramente, pues tenemos que partir del origen del término currículo. Cuando nosotros hablamos de currículo, nos estamos refiriendo a aquella palabra que significa camino o recorrido que hay que hacer. En este caso, hace referencia al trayecto formativo que debe seguir un estudiante durante todo un proceso para la adquisición de ese aprendizaje. Inicialmente, el currículo pues se veía o se estimaba que era simplemente un conjunto de asignaturas o un conjunto de contenidos. Sin embargo, con el tiempo su significado ha ido avanzando para incluir otros elementos más, como aquellos objetivos, métodos, experiencias de aprendizaje, evaluación, criterios, y hoy en día pues dirigido mucho más que nada a las competencias que un educando pues debe desarrollar. En el ámbito educativo comenzó a utilizarse en Europa entre los siglos XVI y XVII para referirse al conjunto de estudios o materias que un estudiante debía recorrer durante su formación. Con el tiempo este concepto evolucionó y pasó a ser, como se los dije, pues de ser una lista de contenidos a entenderse como un proyecto más integral, incluyendo otros elementos más que eran necesarios para esa formación integral del estudiante. Vemos pues que este pasó por 4 etapas principales. La primera, cuando se enfocó en ese uso académico inicial. En Europa, especialmente en las universidades y escuelas, el término comenzó a emplearse para referirse a ese conjunto de estudios o materias que el estudiante debía cursar durante esta formación. Posteriormente, tomó un enfoque técnico y planificado, mucho más allá, no solamente un conjunto de estudios o materias, sino que se concibió entonces como un plan estructurado, como un plan diseñado en la cual iban a incluir elementos como los objetivos, los contenidos y las actividades. Con el desarrollo pues de esta pedagogía, de la pedagogía científica, se hizo este aporte y se aportó en la parte del enfoque técnico y planificado. Luego pasó al enfoque práctico y crítico. En el siglo XX, en la segunda mitad, el currículo pasó a entenderse como una práctica educativa viva, influida por el contexto social, cultural y político. ¿Qué cambió aquí? Que el currículo se le dio entonces énfasis a la parte social, a la parte cultural y a la parte política, que es el contexto sociocultural, donde está ubicada el centro educativo o donde se desarrolla el currículo. Luego, pues se dio paso al enfoque integral y flexible, que fue en el siglo XXI. Actualmente, pues en el que estamos, el currículo pues se concibe ya como un proceso dinámico, inclusivo, centrado en el estudiante, en el desarrollo de competencias, valores y aprendizajes para la vida. Entonces vemos aquí cómo este término ha ido evolucionando desde el siglo XVII hasta la actualidad. Pues vemos allí cómo se enfocaba primeramente en una lista de otros elementos. Cuando nosotros hablamos de teorización curricular, nos estamos refiriendo a ese proceso de reflexión, a ese proceso de análisis y construcción de ideas y modelos que explican cómo se diseña, cómo se organiza, cómo se desarrolla y evalúa el currículo.
En otras palabras, la teorización curricular, como su nombre lo dice, es un conjunto de teorías que van a darle fundamento al currículum y respondiendo a esas preguntas claves. ¿Qué se debe enseñar? ¿Para qué se enseña? ¿Cómo se aprende? ¿Y qué tipo de persona y sociedad se quiere formar? Entonces vemos desde esta perspectiva cómo la teorización curricular da sentido, da coherencia y da dirección al currículum. Permite comprender el currículum más allá de una lista de contenidos, viéndolo como una práctica educativa influida por los factores sociales, políticos y pedagógicos. Gracias a la teorización curricular, el docente puede tomar decisiones conscientes y fundamentadas y adaptar el currículum al contexto real del estudiante. De allí la importancia de la teorización curricular. Cuando hablamos de teoría curricular, nos estamos refiriendo a un conjunto organizado de ideas, de principios y enfoques que explican, orientan y fundamentan cómo debe diseñarse, desarrollarse y evaluar el currículo. ¿Para qué sirve una teoría curricular? Desde la óptica de nuestra formación o desde la óptica del desarrollo de los contenidos en la aula de clase, me va a permitir entender qué tipo de persona, qué tipo de sociedad se quiere formar. Va a guiar las decisiones pedagógicas del docente, dar sentido a esos contenidos, a esos métodos y evaluaciones, y analizar críticamente la práctica educativa. ¿Por qué es importante la teoría curricular? Uno, le va a dar sentido y coherencia al currículo. Va a evitar que la enseñanza sea improvisada. Va a orientar prácticamente ese currículum oficial. Y va a conectar la educación con las verdaderas necesidades de la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una teoría, ¿verdad?, nos va a permitir hacer ese análisis del tipo de persona que nosotros queremos formar, va a evitar esa improvisación, va a orientar esa práctica docente y va a conectar esa educación con las necesidades y aspiraciones del mundo actual y de las competencias que se quieren lograr en nuestros estudiantes. Hay diferentes teorías del currículo. Vamos a estar viendo algunas de ellas. Entre esas, la teoría política del currículo. Como su nombre lo dice, y cuando hablamos de política se nos viene de una vez en mente todas las políticas educativas que cada gobierno tiene. Y como su nombre lo dice, aquí en la teoría política del currículo concibe la educación como un acto intencional y no neutral, estrechamente vinculado al poder, la ideología y las decisiones del Estado. El currículum refleja intereses sociales, económicos y políticos, determinando qué conocimientos se legitiman y cuáles se excluyen. De esta perspectiva, el currículum es un instrumento de política pública, ¿verdad? Aquí en Panamá, pues vemos que en cada gobierno de 5 años hay una política educativa pública en la cual el Ministerio de Educación se basa, ¿verdad? Entonces son los que se van a legitimizar, cuáles van a continuar, cuáles se incluyen o qué proyectos se van a incluir en esa política pública. Entonces ese currículum va a responder a proyectos de nación, a modelos de ciudadanos y lo que queremos desarrollar pues en ese momento. Puede reproducir desigualdades sociales o por el contrario, puede promover la justicia social y la equidad. ¿Qué quiere decir? Que en muchas ocasiones las políticas educativas pueden influir positivamente, pero también pueden influir negativamente en el currículum oficial. Tenemos aquí ejemplos. El Ministerio de Educación establece el currículum nacional de la asignatura de cívica, en el caso de las escuelas premedias, con contenidos, vamos a encontrar contenidos sobre democracia, deberes y derechos, símbolos patrios y participación social. Eso nosotros lo vamos a encontrar en los fines de la educación, lo vamos a encontrar allí. Pero ¿a qué responde esta decisión? Esta decisión responde a un proyecto político de Estado orientado a formar personas o estudiantes responsables con identidad nacional y promover valores democráticos. Entonces vemos aquí cómo este ejemplo responde a esa teoría política del currículo. Lo encontramos en los fines de la educación, pero se transporta a un proyecto político de Estado que siempre pues ha prevalecido porque ese principio pues nunca se ha eliminado de ningún currículum en ninguna política educativa, es decir, que continúa. En este caso, este ejemplo es un ejemplo de la teoría política del currículum.
La otra teoría es la teoría multicultural del currículo. Como su nombre lo dice, multicultural, surge como respuesta a sociedades culturalmente diversas. Plantea que el currículo debe reconocer, debe valorar e integrar las múltiples identidades culturales, las étnicas, lingüísticas y sociales presentes en la comunidad educativa. Sus principales aportes son inclusión de saberes locales, respeto a la diversidad cultural y rechazo a un currículum homogéneo y eurocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que nuestro currículum debe responder a la parte cultural donde está ubicado el centro educativo, donde está ubicada la región educativa. Debemos incluso agarrar saberes propios de esas comunidades y seguir desarrollándolas. En el caso del Ministerio de Educación, ellos tienen un programa que se llama Multicultural Bilingüe. Este programa permite que en las áreas de difícil acceso, sobre todo en las comarcas, se den ambos idiomas, tanto el español como la lengua nativa de los pueblos indígenas. Esto contribuye a que esa cultura propia de esa región no se pierda, sino que al contrario, vaya evolucionando y vaya pasando de generación en generación. Entonces, es un vivo ejemplo de la teoría multicultural del currículo, en donde va a incluir saberes locales, se va a respetar la diversidad cultural y no va a haber un currículum homogéneo como todo. Es decir, el Meduca presenta un currículum oficial, pero él se va adaptando a las circunstancias de cada región o de cada escuela, dependiendo de dónde está ubicada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el currículum no es homogéneo, el currículum es heterogéneo, se va adaptando, sobre todo pues, a la parte multicultural donde se va a desarrollar. Otra de las teorías es la teoría fenomenológica del currículo. Como su nombre lo dice, fenomenológica, viene de fenómenos. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso del desarrollo del currículum surgen muchos fenómenos filosóficos, van a surgir contextos psicológicos, culturales, socioeconómicos, de la experiencia real y dinámica que se desarrolla en el aula. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de ese supuesto de que el conocimiento no se transmite de forma mecánica, sino que se construye a partir de todos esos fenómenos, de todas esas vivencias, de todas esas percepciones e interpretación que cada estudiante trae al aula de clase. ¿Qué quiere decir? Que todos los contextos no son iguales. Los contextos filosóficos de cada niño, el contexto psicológico, el contexto pedagógico de cada niño, la parte cultural, la parte socioeconómica, todos esos son fenómenos que a la larga pues van a influir en la teoría fenomenológica del currículo. Tenemos aquí un ejemplo. En la asignatura de español, un docente le pide a los estudiantes que escriban un relato basado en una experiencia personal significativa, ya sea de la familia, de la comunidad o algún tipo de emoción. Y luego de reflexionar sobre lo aprendido, vemos aquí que el aprendizaje parte de la vivencia del estudiante. Es decir, cada estudiante va a dar su perspectiva de acuerdo a su experiencia. Si vamos a hablar de la familia, quizás un estudiante, su concepto de familia va a ser muy diferente al otro. Si vamos a hablar de comunidad, de repente la comunidad donde vive un niño, donde vive otro a otra distancia, esa parte dinámica o esa parte de la experiencia que cada uno vive, la percepción va a ser diferente. Entonces, el aprendizaje va a partir de la vivencia del estudiante, otorgando ese sentido al conocimiento. Entonces vemos aquí que el currículum se va a construir desde la experiencia y la interpretación personal de cada individuo o de cada estudiante. Otra de las teorías es la teoría teológica del currículum. Cuando hablamos y nos referimos a teológicas, inmediatamente se nos viene a la mente valores éticos, morales y espirituales, que son los ejes principales para formar estudiantes con dignidad humana, ¿verdad? Hoy en día no solamente transmitir contenidos. Hoy en día, pues en el nuevo currículo educativo del rediseño curricular se ha incluido una nueva competencia, que es la competencia también emocional, la competencia de trabajar en nuestros estudiantes valores, ser responsables, ser empáticos, tener esa habilidad de trabajo en equipo, ser solidario. Entonces, es esa vinculación solamente a la parte de la teología o la parte de formar estudiantes con ese sentido de vida,
con ese sentido de dignidad humana. Buscar esas personas comprometidas con el bien común y esa transformación social desde una perspectiva ética y humanística. Tenemos aquí un ejemplo. En un centro educativo las asignaturas integran valores como solidaridad y servicio comunitario, proyectos de ayuda social vinculados a la fe, la reflexión ética. Entonces vemos aquí cómo el currículo no solo se transmite contenidos académicos, sino que forma integralmente al estudiante en valores, ya sean espirituales o morales. La otra teoría es la internalización del currículo. Como su nombre lo dice, internalización. ¿Qué quiere decir esto? Que el currículo debe responder a una demanda globalizada y a los cambios sociales, no solamente dentro del país, sino también a nivel internacional. Nuestro currículo debe responder a esas demandas, de manera que cuando un estudiante salga del país a otros, esa parte de la tecnología, esa parte de las competencias que él obtiene, también le sean competentes cuando ellos salgan del propio lugar o del propio país. Entonces, su propósito es preparar a los estudiantes para actuar en contextos diversos, ¿verdad? Este enfoque va a promover el desarrollo de competencias interculturales, la formación de una ciudadanía global, la integración de perspectivas internacionales sin perder la identidad local. Entonces el currículo se amplía, conectando lo local a lo global y formando estudiantes críticos, solidarios y conscientes del mundo contemporáneo. Bien, todo lo que hemos visto anteriormente pues habla de todas las teorías curriculares y hay otras más, pero pues hicimos énfasis en las principales. Ahora vamos a pasar a los tipos de currículo educativo. Cuando nosotros hablamos de tipos de currículo nos estamos refiriendo a que existen diferentes tipos de currículo cuando nosotros aplicamos en el aula de clases o a nivel del Ministerio de Educación, a nivel del Estado, o a nivel del centro educativo o de la escuela. Nosotros utilizamos diferentes tipos de currículo. Primeramente, nosotros tenemos el currículum oficial. El currículum oficial es el establecido por las autoridades educativas. Es aquel que programa el Ministerio de Educación como política de Estado. El currículum real, que es el que se aplica el docente adaptándolo al aula de clase. El currículum oculto, todos esos valores, todas esas actitudes implícitas que a veces pensamos que no desarrollamos, pero ahí están latentes. Y en muchas ocasiones son valores y actitudes que se dan por sentado. El currículum explícito, todos los contenidos planificados. El currículum integrado es aquel que hoy en día se le llama ese currículo interdisciplinario, en donde varias áreas del conocimiento se unen para hacerlo más grato para el estudiante. El currículum emergente es el que surge de lo inesperado. Muchas veces en el aula de clase surgen situaciones y nosotros hacemos adecuaciones para ese momento. Entonces surge de lo inesperado. Otro ejemplo de currículum emergente es el currículo que en el tiempo de pandemia nosotros vimos un currículo emergente que se trabajó. Ese currículum emergente se redujo, se seleccionaron esos objetivos, esos contenidos prioritarios que había que darse para lograr que en el tiempo de pandemia los estudiantes no quedaran rezagados. Entonces ese currículo se adaptó según al tiempo inesperado. Entonces es un currículum emergente, ¿verdad? El currículum nulo son aquellos contenidos que no se enseñan. En muchas ocasiones en los centros educativos nosotros le enseñamos y le transmitimos a los estudiantes conocimientos, también le transmitimos competencias u otras habilidades que realmente no están en nuestros programas, pero que también contribuyen a la formación de nuestros estudiantes. Entonces son contenidos que no se enseñan. El currículum implícito es el currículo de aprendizajes informales, que es el currículo, como le dije, un currículo pues que a veces no está planificado, pero también hacemos cosas que contribuyen a esa formación integral de nuestros estudiantes. Currículum flexible es aquel currículum diversificado, es aquel currículum que toma en cuenta las necesidades educativas especiales, las barreras educativas que tiene el estudiante, el ritmo de aprendizaje que cada estudiante tiene. Ese es nuestro currículum flexible.
Y el currículo contextualizado es el que se ajusta a la realidad local. Hoy en día no podemos, como se dice, cerrar los ojos ante, ante esta importancia de adaptar el currículo a nuestra realidad local. Dentro de estos tipos de currículum, vamos a hacer énfasis en dos principales. El origen del currículo como campo de experiencia. Este tipo de currículo basado en el campo de experiencia me va a decir a mí que el currículum pues no solamente es la transmisión de contenidos, no solamente es tener un programa y un objetivo rígido que cumplir, no, sino que va mucho más allá. Es un currículo que va a tomar en cuenta, uno, las experiencias que el estudiante trae, la diversidad de aprendizaje que cada uno de nuestros estudiantes tiene, sus ritmos de aprendizaje, sus contextos familiares, sus contextos sociales y culturales, ¿verdad? Una educación que vaya, que sea más flexible, más inclusiva, más pertinente. Aquí el docente va a asumir un rol mediador y orientador. Y el estudiante se convierte en protagonista activo de su proceso formativo. Como ejemplo tenemos, para poder entender mejor, el currículo basado en la experiencia. Un docente no se limita a enseñar el cuidado del ambiente, solamente con teoría. Es un docente pues que quiere enseñarle a sus estudiantes el cuidado del ambiente. Pero resulta que él solamente no quiere quedarse en la parte teórica de decirle al estudiante, mire, para cuidar el ambiente tenemos que no tirar basura, hacer campañas de limpieza en la comunidad, reducir los residuos que no caigan a las aguas. Eso es teórico en esa parte. ¿Qué hace el docente? El docente organiza jornadas de reciclaje en la comunidad, promueve la observación del entorno escolar, reflexiona con los estudiantes sobre ese problema real que está atacando a la comunidad. Entonces ahí vemos cómo el currículo no solamente transmite el contenido, sino que va mucho más allá. Llevamos al estudiante a vivenciar, llevamos al estudiante a reflexionar. Entonces de esto es la importancia del currículum como campo de experiencia. No solo quedarnos en el contenido, no solo quedarnos en el programa, sino llevar al estudiante a la práctica, a la experiencia, a esos contextos sociales, a esos contextos familiares que están dentro de la comunidad, ¿verdad? Y así vemos como en la educación pues se vuelve más pertinente, más flexible, en donde ese docente va a asumir ese rol mediador y orientador. También nos dice aquí que el currículo es un proceso, no es un documento. Tiene mucha relación con el currículo basado en la experiencia, porque si nos dice aquí, el currículo es un proceso. ¿Qué quiere decir? Que hay un documento, que hay un programa, pero que eso no basta. Hay que ponerlo en práctica como un proceso. Entonces, desde esta perspectiva, vemos pues que nos dice que el currículum no puede entenderse únicamente como un plan escrito, sino como un proceso dinámico, continuo, contextualizado, que se construye y reconstruye en la práctica educativa. Aquí, por ejemplo, el autor Stauns nos dice en 1987 que el currículum es una propuesta abierta a la crítica y a la práctica, lo que significa que cobra sentido real. ¿Dónde va a cobrar sentido real? En el aula, en la acción concreta. Así el currículum se vive, se interpreta y se ajusta, convirtiéndose en un proceso de toma de decisiones pedagógicas. Un ejemplo concreto de que el currículum es un proceso y no es un documento, lo tenemos aquí. Un docente planifica una clase de ciencias con un contenido específico. Durante la clase, el docente nota que los estudiantes no comprenden el tema, por lo que cambia la estrategia y utiliza materiales concretos y ejemplos del entorno. Vemos aquí que el currículum se ajustó a la práctica, demostrando que es un proceso vivo y no un plan escrito. Por eso que dice el autor Stauns que es una propuesta abierta a la crítica y a la práctica. ¿Qué quiere decir? Que al momento de la práctica pueden surgir circunstancias que nos van a permitir a nosotros hacer ajustes a ese currículum. Entonces, de allí la palabra que el currículum es un proceso y no un documento. El otro
es el currículum oculto. Nos habla que el currículum oculto es un currículum líquido. El currículum oculto, como su nombre lo dice, se refiere a todos aquellos aprendizajes, a valores, actitudes y normas que no están explícitos en los documentos oficiales, pero se transmiten de manera implícita en la vida escolar. Se dice que es un currículum líquido. ¿Por qué es un currículum líquido? Porque no es fijo, no es rígido, cambia según las relaciones, cambia según el clima escolar y las prácticas cotidianas. Se filtra a través de gestos, de rutinas, de normas no escritas, estilos de autoridad y formas de comunicación. Es un currículum líquido porque se adapta al contexto social y cultural. Fluye entre lo formal y lo informal. Un ejemplo del currículum líquido lo vemos aquí. En una escuela que se enseñan valores como el respeto y la solidaridad, cuando un estudiante tiene dificultades de aprendizaje, el docente y sus compañeros le brindan apoyo. Sin estar escrito en ningún programa, los estudiantes aquí aprenden actitudes. ¿Qué actitudes aprenden? Actitudes de inclusión y actitudes de colaboración mutua. Ese aprendizaje no está escrito en un programa, sino que el estudiante lo aprende de lo que él ve. ¿Y qué él ve? Que el docente, al momento de estar con otro compañero que presenta un tipo de dificultad de aprendizaje, el docente promueve ese apoyo y esa colaboración hacia los compañeros. Entonces, así mismo los estudiantes actúan con ese sentido de inclusión, de colaboración, de solidaridad, de respeto por el compañero. Queridos estudiantes, durante esta unidad pues hemos visto diferentes temas. La concepción del currículum de sus orígenes hasta la actualidad, las teorías curricular, el concepto de teorización curricular. Hemos visto también el currículo basado en la experiencia. Vemos aquí el currículum pues también líquido o llamado pues ese currículo importante que se ajusta siempre a la realidad. Hemos visto los diferentes tipos de currículo y en base a esto le voy a dejar estas dos reflexiones muy importantes en la formación de ustedes como futuros docentes de preescolar. Formarse como docente implica comprender que el currículum no es solo un documento que se cumple, sino un proceso vivo que se construye día a día en el aula, en la relación con los estudiantes y en el contexto social donde se enseña. A lo largo de esta unidad hemos aprendido que el currículum nace como un camino, pero ese camino no es lineal ni rígido, se adapta, se transforma y cobra sentido según la realidad de quienes lo recorren. Ser docente hoy implica asumir el rol de mediador, orientador y transformador social. Significa articular lo pedagógico con lo humano, lo local con lo global, la teoría con la práctica. El verdadero reto no es solo enseñar contenidos, sino formar personas críticas, solidarias y comprometidas con una sociedad más justa. En ese compromiso, el currículum deja de ser una obligación administrativa y se convierte en una oportunidad para educar con sentido, equidad y esperanza. Muchas gracias.